El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Hoy nos encontramos al oriente de la Ciudad de México. Hay edificios icónicos que guardan grandes memorias. Algunas son de tristeza, abandono, incuria. Otras son luminosas, de gloria y esplendor. En la Ciudad de México hay varios edificios que han pasado de la oscuridad a la luz gracias a magníficas restauraciones. Hoy vamos a conocer uno de ellos. Vengan conmigo. Esos terrenos donde nos encontramos, cuando era México Tenochtitlan, era un islote rodeado de agua. Aquí desembocaba o terminaba la famosa calzada de Tlacopan, que iba por el poniente hasta el pueblo de Tacuba. Era una de las que unía Tenochtitlan con tierra firme. En este sitio, después de la conquista, Hernán Cortés manda construir sus famosas atarazanas, que era como una gran fortaleza en donde guardó los bergantines con los que eran unos pequeños barcos, con los que había logrado finalmente conquistar a México Tenochtitlan. Asimismo, hizo aquí un acopio de municiones, de armas, con la idea de que fuera una fortaleza defensiva en caso de que hubiera un levantamiento indígena. Paralelamente, mandó construir 2 hospitales. El de la Purísima Concepción, que al paso del tiempo se conoció como el Hospital de Jesús, que todavía existe, y uno para leprosos, el de San Lázaro, en un sitio conocido como la Tlaxpana, a un lado de donde bajaba uno de los acueductos que llevaba el agua potable a la Ciudad de México. Cuando Cortés se fue a las Sigüeras, Nuño de Guzmán, quien llegó como presidente de la primera audiencia, un personaje nefasto, aduciendo que los leprosos podían contaminar el agua del acueducto, lo mandó destruir el Hospital de San Lázaro y él se construyó allí una gran mansión con jardines. Hasta que finalmente, ya en la segunda mitad del siglo XVI, el doctor Pedro López, un hombre muy caritativo, que fue uno de los primeros médicos que llegaron a la Nueva España, ve la necesidad de un hospital de leprosos y lo manda a construir de su propio peculio, en el lugar donde habían estado las atarazanas, seguramente aprovechando materiales de las atarazanas. Él lo va a sostener por muchos años y después sus descendientes, hasta que pasa a manos del ayuntamiento y ya en el siglo XIX ya está en un estado de mucho deterioro y va finalmente a desaparecer. Pero se conserva el templo muy bello, que todavía existen los vestigios, y ojalá se restaure con su cúpula y todo, una joya histórica. Y estos terrenos quedan en despoblado y se van a conocer como los Llanos de San Lázaro. Y ahora los invito a otro lugar para conocer qué pasó aquí después. Acompáñenme. Les anuncié que les iba a comentar lo que había pasado en los Llanos de San Lázaro. Pero primero quiero que nos echemos un brinquito al siglo XVII. En esa época se va a crear lo que entonces se llamaba un recogimiento de mujeres. Les voy a decir lo que eso quería decir. Que ahí llevaban a mujeres viudas o que no se casaban, solteras, que no tenían medios para vivir, y las ponían en esta institución, con algunas monjas que ahí ponían las reglas. Esto, por supuesto, no siempre agradaba a las señoras, porque eran monjas y tenían que vivir una vida tipo conventual.
Esto llevó a que al paso del tiempo pues, se fuera quedando sin mujeres recogidas. De manera que entonces el edificio, que era un edificio bonito, barroco, fue ocupado por las monjas de la Orden de Santa Brígida. Posteriormente ahí se estableció un colegio de niñas que llevó por nombre San Miguel de Belém. Ya a mediados del siglo XIX se aplicaron las leyes de reforma, que como ustedes saben incluía las leyes de exclaustración de los bienes religiosos, por los cuales despojaron a las órdenes de todos sus edificios. Muchos de ellos fueron destruidos, otros fueron adaptados. Ese fue el caso de este colegio de niñas de Belém y decidieron hacerlo un reclusorio, una cárcel con sistemas más avanzados para su época, de recuperación y regeneración. Empezó muy bien la cosa, con 600 reclusos, pero al paso de los años se fue saturando. Imagínense que acabó con 7,000, que eso incluía mujeres, niños. Bueno, era una cosa tremenda el hacinamiento. Pero ante ese hacinamiento ya había preocupación en el gobierno de Porfirio Díaz de que había que construir unas nuevas instalaciones. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Ya estamos de regreso en nuestra visita y paseo por la historia de Lecumberri. ¿Se acuerdan que les platiqué de los llanos de San Lázaro? Pues son estos. Este predio en particular, les voy a contar la historia que tiene, que es muy interesante, porque resulta que ese malandrín que les hablé de Nuño de Guzmán, el que mandó destruir el hospital de leprosos, bueno, ese le gustaba comer bizcochos. Y resulta que en la Ciudad de México solamente había pan de agua, que era muy insípido. Entonces mandó traer unos panaderos vascos y esos tenían que estar en un lugar donde hubiera mucha madera porque tenían unos grandes hornos que consumían mucha leña. Y aquí, imagínense, había mucho bosque. Estos panaderos Lecumberri tuvieron mucho éxito hasta que, a fines del siglo XVI, la esposa del virrey Luis de Velasco II, ella era de Astorga y pensaba que hacían mejores bizcochos en Astorga y se trajo a sus paisanos. Eso les metió competencia fuerte a los panaderos de apellido Lecumberri. Pero, sin embargo, continuaron trabajando en este sitio. Así pasaron los años, pasaron los siglos, y finalmente ya los panaderos no estuvieron más aquí, pero como suele suceder en estos lugares históricos, así como se quedó el nombre de los Llanos de San Lázaro, también en este periodo en particular permaneció el nombre de Lecumberri. A mediados del siglo XIX, Porfirio Díaz empieza a pensar en las fiestas del centenario. Ustedes saben que lo preparó con muchísimo tiempo, porque él pensaba invitar a gente de todo el mundo y quería impresionarlos con un país moderno, de avanzada, para que vinieran a invertir. Y una de las maneras de hacerlo era con grandes obras públicas. Por eso manda a hacer el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Comunicaciones, el Palacio de Correos. Y, por supuesto, en eso tenía que haber una gran penitenciaría. Así le encarga al arquitecto Lorenzo de la Hidalga, uno de los mejores de su época, el gran impulsor del neoclásico, que haga un diseño con todas las ideas más avanzadas de Europa. El arquitecto, que era un hombre muy culto, muy enterado, está muy familiarizado con la ideología del panóptico, que era la gran novedad en Europa, que era un concepto que partía de un punto central y del cual se podía dominar toda la circunferencia y desarrollar todos los espacios alrededor para que pudieran ser vigilados desde ese punto central. Con esa idea, él va a diseñar un edificio con una torre en el centro y unas crujías que se desprenden de la torre que van a formar una especie de estrella. El exterior lo va a forrar todo de piedra almohadillada, muy elegante, le va a poner unos torreones en las orillas, con lo cual va a dar una impresión como de un castillo europeo. Pero ahí no queda la cosa. No se concretó nada más a la arquitectura, sino que también diseñaron un método avanzadísimo de rehabilitación de los reos. Algo que estaba de boga en Europa, que había diseñado un irlandés, Crofton, el método Crofton, que consistía en que, fíjense, tenía 3 periodos. Era muy interesante, porque en el primero los reos estaban aislados en una celda.
Ah, porque les tengo que decir, estas celdas originalmente estaban pensadas para un solo reo. Y si pasaban un periodo en que se portaban muy bien, trabajaban muy bien encerraditos en su celda, nada más salían un rato para tomar un poco el sol y caminar en un lugar especial, entonces podían pasar a una segunda etapa, en la cual ya podían salir con los demás presos a trabajar en los talleres. Aquí había talleres de fundición, carpintería, panadería, zapatería, muchos talleres, en donde además de que aprendían un oficio, les pagaban. Y después venía la tercera etapa. Si se habían portado muy bien en esas dos previas, entonces se les permitía salir a trabajar a la calle, vestidos de civiles, ir a misa. Ya, regresaban a dormir aquí. Pero ya se habían airado, oigan. Que ese método duró poco tiempo, hay que decirlo. Porque obviamente empezó a saturarse, empezaron a llegar más reos, pero ya el acabó se vino cuando finalmente se desapareció la prisión de Belén, la que hablamos, que estaba completamente saturada y deteriorada, y todos sus presos se incorporaron aquí también. Entonces ya empezó aquí la saturación terrible, ¿no? Y empezaron todos los vicios que van sucediendo cuando las prisiones están saturadas. Y ahora quiero que me acompañen a otro espacio que los va a impresionar, donde les voy a platicar de algunos de los personajes que estuvieron padeciendo entre estas paredes. Este lugar que vemos tan bonito, tan plácido, guarda memorias terribles. Aquí era el apando, las celdas de castigo. En medio estaban vigilados, ¿no?, desde ese torreón, un pequeño torreón, simulando el enorme que había en el interior. Y fíjense, estos espacios que vemos marcados en el pasto eran las celdas, eran de 2 pisos y estaban a la intemperie. O sea, los pobres reos se imaginan sufriendo la lluvia, el sol, todo ahí. Digo, era verdaderamente un castigo brutal. Esta era el área de los presos políticos, porque había otro apando. En esa época era un delito ser de izquierda, no se diga ser comunista. Aquí estuvieron luchadores sociales muy relevantes, como el comunista Valentín Campa, como el líder sindical Demetrio Vallejo, el poeta colombiano Álvaro Mutis. También en estas celdas estuvieron Ramón Mercader, quien fue el asesino de Trotsky, y curiosamente el pintor David Alfaro Siqueiros, quien había intentado previamente asesinar a Trotsky. Bueno, él estuvo preso aquí en 4 ocasiones y dejó su huella, porque hay unos murales aquí que se pueden ver. También, por supuesto, presos comunes, como el famosísimo asesino que se dice que mató a 150 agentes, Goyo Cárdenas, quien estudió aquí la carrera de abogado. Y por supuesto, de las más tristes memorias que guarda este lugar es el asesinato brutal del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Las cosas terribles que pasaban aquí las conocemos muy bien gracias a un librito que escribió el gran escritor José Revueltas. Él estuvo preso aquí y estuvo aquí en el apando. Entonces escribe este pequeño librito, es como un cuento largo, en que con unos personajes que seguramente conoció él, que vivieron aquí en la cárcel, nos cuenta, pero de viva voz, así en carne viva verdaderamente, lo que se vive aquí. El horror, las tragedias que sucedían en este lugar. Todo eso, el hacinamiento, las drogas, todo lo que se pueden imaginar de violencia, sucedía aquí. Todo ello le ganó el mote del Palacio Negro. El que había sido la prisión modelo terminó en el Palacio Negro. Finalmente, ello llevó a que se construyeran nuevos reclusorios a fines de los años 70 para trasladar a los presos. Y esto quedó vacío. Les voy a platicar qué pasó entonces. Seguimos en Crónicas y Relatos de México.
Estamos de regreso en Crónicas y Relatos de México. En 1692 hubo un motín en la Ciudad de México y la turba incendió Palacio Virreinal y el Palacio del Ayuntamiento, donde se conservaban los archivos de cada una de esas instituciones. Bueno, don Carlos Sigüenza y Góngora, el gran literato, muy amigo de Sor Juana, cuando se percató de eso, angustiadísimo, llamó a un grupo de muchachos y les dijo: les voy a dar tantas monedas de oro si me ayudan a sacar los documentos de los palacios, los avientan por la ventana para que no se quemen, para salvarlos. Y así lo hicieron, fíjense, arriesgando su vida, entraron ahí en el incendio, sacaron los papeles y los aventaron por los balcones afuera del palacio. Eso salvó ahí, esa vez primera, el archivo de la nación. Cuando finalmente se decide ya vaciar este edificio, empieza a discutirse qué se va a hacer con él. Pero a la par, en ese tiempo, se estaba discutiendo en dónde se iba a instalar el Archivo General de la Nación, que había estado siempre en sedes prestadas, por decirlo de alguna manera, no había tenido una sede propia. Empezó en Palacio Virreinal, después Palacio Nacional, pero bueno, un tiempo estuvo una parte, porque aparte nunca podía caber todo en un solo lugar, entonces una parte se ocupó la Capilla de Guadalupe en Tacubaya, después se trasladó al Palacio de Comunicaciones, al antiguo Palacio de Comunicaciones, sede actualmente del Museo Nacional de Arte del MUNAL, pero necesitaba su sede propia. Y alguien le propuso a don Jesús Rodríguez Heroles, quien entonces era el secretario de Gobernación, que por qué no se adaptaba a este edificio que tenía estas dimensiones y buenas condiciones para remodelado, servir de sede para el archivo. Lo vieron los historiadores y todos opinaron que sí. Entonces se contrató al arquitecto Roberto Medellín, quien llevó a cabo una remodelación muy completa, pero claro, aprovechando y respetando la arquitectura original. Las celdas resultaron excelentes para guardar los documentos, como lo podemos ver aquí. Y les voy a decir por qué. Porque al estar forradas de metal, pues también eso las hacía aislantes. De manera que sí, por decir, en esta celda había un incendio, al estar totalmente aislada por las placas de metal, no se pasaría a las demás celdas. ¿Viste qué interesante? Pues empezó a funcionar aquí el archivo, aquí ya finalmente se conjuntaron todos los documentos y pudimos tener en un solo sitio documentos tan importantes, por ejemplo, como el Acta de la Independencia, las constituciones que hemos tenido, cartas de Benito Juárez, manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue exactamente después de la independencia, en 1823, cuando por primera vez el archivo se hace público. Y eso ya permite que por vez primera la gente lo pueda consultar. Y eso fue importantísimo para las comunidades indígenas que estaban peleando por sus tierras. Bueno, pero todo se hace obsoleto. Y ya estas magníficas instalaciones pues ya no tienen los requerimientos actuales para preservar un archivo de esta categoría. Por esa razón se convocaron a una serie de especialistas, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingenieros químicos, para que analizaran el entorno, el subsuelo, etcétera, porque se discutía mucho si era peligroso que estuviera aquí por la cercanía con el Gran Canal, etcétera. Y ellos determinaron que sí era perfectamente seguro, porque con las tecnologías actuales se puede construir muy bien en este tipo de terreno y con todas las condiciones de seguridad. Y así ya se diseñó y ya se empezó a construir un anexo extraordinario con todo lo más avanzado de la tecnología y los métodos para preservar archivos, para restaurarlos. Y se está construyendo un edificio muy contemporáneo aquí a un lado de este hermosísimo Palacio de Lecumberri. Este va a seguir funcionando afortunadamente con servicio al público, para actividades culturales, pero todo esto va a estar guardado en ese nuevo anexo, donde va a haber también un laboratorio. Para platicar de eso, acompáñenme con la directora del archivo. Pues ahora nos encontramos con la doctora Mercedes de Vega. Ella es la directora del Archivo General de la Nación, quien nos va a platicar no nada más de lo que está sucediendo en el archivo, sino de lo que viene,
que es algo de verdad interesantísimo. Mercedes, muchas gracias por recibirnos aquí. Pues cuéntanos de lo que está pasando. Pues todas las instituciones se renuevan. Y esta institución, que es una de las más añejas del México independiente, porque nació en 1823, ahora se está renovando. No hay que olvidar que México tiene el primer lugar en registros de memoria del mundo en el continente americano, el sexto a nivel mundial, y el Archivo General de la Nación tiene la mayor parte de esos registros que tienen carácter de patrimonio mundial ante la UNESCO. No, pues imagínate, nada más que acervo, ¿verdad? Es un tesoro. Es un tesoro. ¿Cuántos kilómetros tienen de documentos? 52 kilómetros lineales aproximadamente. Es decir, que podemos poner cajas de documentos alineadas. Podríamos llegar a Ciudad Universitaria y regresar, acompañados de las filas de documentos. Se está construyendo entonces este anexo que consiste, veo, dos grandes cuerpos de edificios. Sí. ¿Nos podrías hablar de cómo van a funcionar? El antiguo Palacio de Lecumberri seguirá siendo la sede del Archivo General de la Nación. Sí. Y lo que hemos hecho es conectar los tres edificios mediante un sistema de puentes, respetando la arquitectura original de la antigua penitenciaría de la Ciudad de México. Y en lo que es el antiguo palacio en Lecumberri, vamos a tener el área de servicios al público. Mientras que en el edificio de acervos estarán precisamente resguardados los documentos. Oye, pero aparte también, tengo entendido que también va a haber un gran laboratorio, ¿verdad? Así es, vamos a crear el Laboratorio Nacional para la Investigación del Patrimonio Documental de México. Mira. Queremos dar un salto cualitativo en términos de lo que hoy se hace con la restauración y la conservación de los documentos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita el trabajo de restauración es un trabajo muy técnico. Sí. Lo que queremos es dar un salto cualitativo y generar conocimiento científico para lograr una mejor restauración y conservación de los documentos. Mercedes, para terminar, platícame, ¿qué papel desempeñan los archivos en el siglo XXI? En el siglo XXI y en cualquier época, los archivos son un antídoto contra el Alzheimer colectivo. Son precisamente el registro, la huella, el rastro que dejan los seres humanos por su paso, a lo largo de su paso por la Tierra, pero que trascienden el tiempo. Interesantísima la plática, ¿eh? Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por su participación y por difundir el Archivo General de la Nación. Aquí concluimos nuestra visita al Archivo General de la Nación en Lecumberri. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.